repito, el tema número 10 de esta serie, el deseo de Dios para la familia, y este tema se llama el fundamento del amor. Ya vimos el fundamento del honor, pero este es el fundamento del amor, ¿sí? Estamos cimentando cosas, estamos poniendo algunas bases sobre las cuales ir construyendo y desde las cuales ir, pues ahora sí como un edificio, ¿verdad? Ir edificando es ir desplantando, ¿verdad? Y no se pueden levantar los muros si no tenemos los fundamentos, si no tenemos la cimentación, si no tenemos esa parte esencial que va a sostener a todo el edificio. Y el día de hoy vamos a hablar con respecto a este fundamento tan maravilloso. Y es la primera parte, no sé cuántos nos vamos a llevar, unas 2 al menos. Pero cuando hablamos entonces del fundamento del amor en la familia, debemos siempre de ser muy cuidadosos de diferenciarlo del afecto natural. Ya hablamos una serie, ¿verdad?, en el verdadero amor, sobre todo en los primeros temas. Hablamos ya bastante con respecto a este tema, ¿verdad? Cómo muchas veces hemos entendido conceptos, decimos, bueno, es que son los diferentes tipos de amor, ¿verdad? El amor filial, el amor storgos, ¿verdad? El amor ágape. Y vemos que el nombre en sí pues no está bien dado, porque bíblicamente hablando, amor solamente hay uno, ¿sí?, que es el verdadero amor, que es el amor de Dios, el amor ágape, eso que es la esencia misma de Dios, que todos los demás son afectos, ¿verdad? Otra vez nosotros ponemos amor así, amor esto, ¿verdad? Pero no es así. Si hablamos lo que nosotros llegamos a entender, estoy nada más tocando muy rápido, pues es que es el amor filial, es que es el amor de amigos. Bueno, es que la idea es filial nada más, y es un afecto de hermanos, de amigos, ¿sí me explico? Entonces, cuando estamos hablando de en la familia que hay un afecto natural, que hay un afecto que incluso se llama storgos, ¿verdad?, que es este afecto de la familia, y que en esencia el afecto natural pues se ve reflejado prácticamente en toda la creación, ¿verdad? En todas las criaturas hay algo de afecto natural por instinto, ¿verdad?, de una manera instintiva. Evidentemente en el hombre no ocurre como con otras criaturas, aunque a veces debo decir que se parece mucho, pero no es lo mismo, ¿sí? El afecto natural, pues así como la presencia es algo natural, ¿verdad? Es un afecto que está ahí, pero fíjense que también la ausencia de este afecto natural no es una consecuencia, es decir, no hay afecto natural, pues es que algo no tengo bien, o soy, bueno, puede haber alguna patología por ahí, ¿verdad?, que alguien sea medio psicópata, ¿no? Pero en esencia es una consecuencia no de ignorar acerca de Dios, ¿sí?, sino, o sea, de que no sé acerca de Dios, sino es de ignorarlo, de hacerlo a un lado, de ignorar el evangelio, incluso de rebeldía contra Dios, ¿sí? Nos menciona la palabra, ¿verdad?, ese rasgo de aquellos que rechazan a Dios. Dice, son tremendos, son sin afecto natural, o sea, aún desprovistos, no porque no lo tengan de manera natural, pero es que se ha cauterizado de tal manera su conciencia a causa de su dureza de corazón, aún para con Dios y para con sus semejantes, ¿no? Ahora bien, como lo vamos a ver, sobre todo en los primeros 3 versículos, donde vamos a ir, yo les voy a pedir que vayan buscando Deuteronomio capítulo 6, pero vamos a ver sobre todo en esos 3 primeros versículos
que ahí se expresa el altísimo interés que nosotros debemos de tener como padres. De hecho, somos llamados por parte de Dios a tener este interés en que las generaciones futuras caminen en obediencia a lo establecido por Dios. Ese es un rasgo que se manifiesta y que nos enseña muy profundamente y profusamente en este pasaje que vamos a ver. Ahora, va a ser importante anticiparles, ¿verdad? Y a lo largo de toda esta enseñanza, no solamente del día de hoy, pero tener presente que todos nuestros actos de obediencia, pongan atención en esto, todos nuestros actos de obediencia deben tener la raíz y deben de tener la motivación adecuada, ¿sí? ¿Cuál es esa raíz adecuada? ¿Cuál es esa motivación adecuada en todo lo que voy a hacer de lo que yo le digo obediencia a la palabra de Dios? Pues sencillamente es amar a Dios, ¿sí? Amar a Dios. Porque muy bien podríamos tener una, entre comillas, obediencia, es decir, sí, hacer las cosas bien, hago lo que me corresponde hacer, hago lo que se me dijo que hiciera y lo hice bien, ¿verdad? Hago lo que tengo que hacer, porque ahora sí que eso es lo que debo de hacer, entonces pues eso es lo que hago. Es decir, esto no estoy diciendo que no debe de haber responsabilidad, pero uno puede y debe de tener mucho cuidado, otra vez, que esas respuestas de obediencia, ¿sí? que el fundamento sea el amor, porque si no es ese, perfectamente el fundamento puede ser el orgullo, ¿sí? Es decir, necesitamos nosotros tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Pero mucho, en verdad les quiero transmitir una urgencia de entender esto y ahorita van a ver el por qué. Ustedes recordarán que en alguna ocasión, pues le tentaron al Señor, ¿verdad? Y le preguntaron, a ver, pues, ¿qué dices tú? Bueno, le hicieron algunas preguntas, ¿verdad? Y después él, ahora sí que se las reviró, se las regresó a uno de los escribas, pero él le dice, bueno, pues, ¿de qué se trata? No lo voy a parafrasear. Entonces, ¿de qué se trata la ley de Dios? Y dice, bueno, el primer y más grande mandamiento, pues es amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, sí es cierto. Dice, y el segundo es amar, ¿verdad? A tu prójimo como a ti mismo. Y le dice el Señor, muy bien, si haces esto, entonces aquí está toda la ley. De ahí se desprende toda la ley. Ya hablamos algo de esto en los temas anteriores. Sin embargo, sí quiero ir avanzando en esto porque hay una línea muy delicada en todo esto que en verdad necesitamos poner mucha atención. Las motivaciones del corazón, mis hermanos, son cruciales. Las motivaciones del corazón son esenciales. Sabemos que Dios lo ve todo. A Dios no lo podemos ahora sí que apantallar con, entre comillas, actos de obediencia. Sí, otra vez, ¿no? Sí, qué bien hago esto, estoy haciendo lo que tenía que hacer, hago lo que me corresponde hacer, lo estoy haciendo muy bien. Oh, sí, tremendo, qué tremendo soy, qué obediente soy. ¿Sí me explico? Puede darse un momento dado, miren, la línea a veces es tan delicada, es tan delgadita, que a veces la cruzamos sin darnos cuenta. Entonces, por eso hay un énfasis, Dios por eso enfatiza mucho acerca del corazón del hombre. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 3, lo voy a estar leyendo en la Nueva Versión Internacional, usted me puede seguir ahí. Dice, versículo 1, dice, estos son los mandamientos, número 1, dice, primero son mandamientos. Un mandamiento, voy a tratar de explicarlo, un mandamiento es una orden de un superior a un inferior. Ese es un mandamiento, ¿sí? No es una sugerencia, es un mandamiento. O sea, lo que distingue esto es que un mandamiento viene de alguien que tiene una autoridad por encima del que recibe el mandamiento. Entonces, dice, estos son los mandamientos. Aquí está Moisés hablándoles, ¿verdad?, al pueblo. Dice, estos son los mandamientos. Y después dice preceptos.
Preceptos se traducen también como estatutos y está muy bien, ¿no? De hecho, puede ser para nosotros incluso más fácil entenderlo en el castellano como estatutos porque puede ser más familiar, ¿no? Un estatuto, pues básicamente lo que son reglas, es un reglamento, ¿sí? Pero que tiene la fuerza de una ley, que tiene la fuerza para gobernar a un cierto grupo, ¿sí? Por ejemplo, si vivimos en una comunidad, vamos a decir, en un edificio, ¿sí? ¿Cuántos viven en edificios? ¿Cuántos viven en flats? A ver. Ok, yo también. Entonces, si vivimos en un condominio, por ejemplo, hay ciertos estatutos que se deben de cumplir, pero que esos estatutos aplican nada más para los que viven ahí, no para el vecino. ¿Ok? Para el vecino, pues aplican otros estatutos que son muy en particular los de su departamento, de sus departamentos donde viven, ¿verdad? O si lo vamos expandiendo, pues ahora sí que del barrio, ¿verdad? Del council, donde estemos, pero ahí tienen estatutos, ¿verdad? Tienen preceptos. Entonces dice, hay mandamientos, hay preceptos o estatutos, dice, y normas. Normas también se traduce como decretos, ¿sí? Ahora, póngame atención aquí. Decreto es la decisión de un gobernante porque tiene la autoridad para hacerlo, para hacer un decreto, ¿sí? Aquí evidentemente se está refiriendo a los mandamientos, a los preceptos y a las normas que Dios le da a su pueblo, que aplica al pueblo, ¿sí? Entonces, esto es muy importante entender y cabe decir, tratándose de los decretos, que el único con la capacidad de decretar es Dios, no el creyente. ¿Ok? Porque el que gobierna es Dios. Sí, pero es que nosotros también somos reyes. ¿Y a cuántos les han enseñado eso hasta la saciedad? A ver, ¿a cuántos les enseñaron eso? A ver, salúdenme. Bueno, porque ahorita le vamos a dar un vuelco ahí en eso. ¿Sí? Yo he escuchado por muchos años, y yo creo que algunos de ustedes también, ¿verdad? Es que tú decreta y decreta porque tu boca tiene poder y lo que tú digas, y bueno, si no se cumple, es porque no tienes fe, ¿no? A fin de cuentas, ya cuando va uno y le reclama a esos falsos maestros, ¿verdad? No, pues lo que pasa es que no tienes fe. No, lo que pasa es que decretar, el creyente no puede decretar. O sea, dices, miren, si tuviéramos la autoridad de decretar, aquello que decretamos se cumple sí o sí. Entonces es muy fácil de echar abajo. ¿Por qué no sé? ¿Por qué? Pero es que yo decreté con mucha fe. Sí, pero no tienes la autoridad para decretar. El que da esos decretos es Dios, nada más. ¿Sí? El que gobierna es Dios. Entonces dice, están estos mandamientos, estos preceptos, estas normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara. Así hay cosas que están aquí en esta serie como en otras, pues yo también recibo la encomienda de Dios de enseñarles a ustedes. ¿Okay? Pero aquí están, evidentemente es Moisés hablándole al pueblo, ¿no? Que el Señor tu Dios, dice, mandó que yo te enseñara. Tiene un objetivo, dice, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? Pues no es nada más para saberlo, o sea, que sepas, ¿verdad? Porque saberlo y no hacerlo, pues no solo de muy poco aprovecha, sino que hasta se puede volver en contra. ¿Ok? Esto es, miren, esto, ay, jole. Por eso es que el corazón es tan tremendo, ¿sí? Porque a veces uno dice, no, sí, es que yo ya sé. Pues sí, pero no lo haces. Sí, ya lo sé, pero no lo haces. O sea, sí lo sabes, pero no lo haces. No, hermano, es que yo oro mucho, yo estudio mucho, yo sé mucho, yo todos los días
escucho, veo 2, 3, 4 predicaciones. No, o sea, es que es tremendo, ¿sí? O sea, eso yo ya lo sé, eso que me está diciendo. Sí, a lo mejor ya lo sabes, pero no lo estás llevando a la práctica. Entonces no tiene efecto, ¿sí? Entonces lo estás entendiendo y no lo estás llevando a cabo, eso ya se constituye una desobediencia. Entonces no es el hecho nada más de saberlo. Dice, entonces, para que lo pongas en práctica, versículo 2, pongan atención a esto, para que durante toda tu vida, tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. Fíjense qué tremendo. Entonces, ¿cómo vamos a honrar a Dios a lo largo de nuestra vida? ¿Y cómo van a honrar nuestros hijos y aún nuestros nietos, que nosotros les vamos a transmitir y les vamos a enseñar a ellos? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo vamos a honrar a Dios? Pues no es nada más sabiendo, ¿sí? Es llevando a efecto, llevando a cabo las cosas que el Señor nos ha establecido. O sea, no es nada más aquí te voy a leer esto, te voy a decir bla, 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 esto es así, blu, 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 ¿verdad? Y ya lo sabes, ya cumplí. No, necesitas enseñar, necesitas darle la información, pero necesitas con tu vida enseñarle cómo hacerlo. ¿Sí? No es nada más hazlo de esta manera. No, mira, fíjate cómo se hace así. ¿Sí? No, mira, hijo, te voy a enseñar, esto es una forma, ¿sí? Y eso lo hacemos porque enseñamos con nuestra vida. Mira, hijo, te voy a enseñar cómo se debe de tratar, cómo debes de tratar a tu esposa. Esto lo debes de aprender desde ya, ¿sí? ¿Y cómo es? O sea, pues trato a mi esposa de la manera en que la palabra de Dios me indica. La estoy amando, la estoy tratando como un vaso más frágil para que mis oraciones no tengan estorbo. ¿Me están siguiendo? Y yo le voy enseñando. Si yo hago lo contrario a eso, estoy yendo no solamente en contra de lo que Dios dice, pero es que les estoy enseñando a hacer exactamente lo contrario. Es decir, cuando yo no les estoy dando el ejemplo, yo los estoy enseñando con mi vida a deshonrar a Dios, y eso es muy grave. Y tendrán consecuencias. Menciono eso por decir un solo punto, nada más. No en vano, fíjense, también nos dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice que las ancianas, ¿verdad? Pues que tienen no solamente una mayor edad, pero una experiencia con el Señor, un conocimiento, pero una vida desarrollada en plenitud con el Señor, que han aprendido qué hacer y qué no hacer, etcétera, etcétera. Dice que enseñen a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a que se conduzcan de una manera casta, que las enseñen, ¿sí? Esto es no nada más te transmito mi experiencia, eso forma parte, pero mira hijita, esto es lo que dice la palabra, esto es así y esto se vive de esta manera. Y de esa forma les enseñamos, no solamente dando la información, pero a transmitirles con nuestra vida cómo se debe de honrar a Dios. Y esto es muy importante porque no en vano, ¿sí? Nosotros decimos que la palabra de Dios, que la Biblia es nuestra norma de fe y conducta, ¿sí? Pero no es nada más como algo externo, no son nada más como unos estatutos externos y que los necesito para que me obliguen a hacerlo, no. O sea, es a causa de la motivación. Ahorita voy a llegar para allá, estoy nada más tratando de poner una base. Entonces noten que la instrucción está ligada a nuestro deleite y a un beneficio permanente. Sí, para que honremos a Dios, pero para que disfrutes. Mis amados, debemos de disfrutar de obedecer al Señor. Ay, pero es que es muy difícil. Amén, pero eso que lo hace difícil es nuestra carne. Pero siempre el resultado de la obediencia, la consecuencia de la obediencia es deleite, es disfrute, delicias a tu diestra para siempre, ¿sí? En tu presencia hay plenitud de gozo.
Entonces el Salmo 16. Entonces fíjense qué tremendo, ¿sí? Repito, el mandamiento está ligado precisamente a un deleite, a un gozo, a un beneficio permanente. Y en el versículo 3, que vamos para allá, pues lo reafirma y lo está animando, como yo espero que el corazón de cada uno de nosotros sea animado. Amén. Y dice, escucha Israel y esfuérzate en obedecer. Esfuérzate en obedecer. Así te irá bien. Y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abunda la leche y la miel. Es decir, es prosperidad, ¿sí? Y no estamos hablando de una prosperidad superflua, vana, inflada, artificial. No, no, no. Está diciendo, en ese lugar es muy buena tierra. Mira, plantas, encajas una escoba ahí en la tierra y le salen flores de tan buena tierra que es. Sí, lo que siembres va a producir si siembras de esta manera, porque habían estatutos para eso. ¿Sí? Mira, trabaja la tierra así, déjala descansar. Eso es algo que no se hace hoy en día, por ejemplo, porque hay que producir y no para que haya alimentos, sino es por cuestiones de mercado, ¿sí? Pero la tierra produciría más y mejor, con más calidad, si se le dejara descansar. Entonces también habla fíjense, miel, leche, pues se refiere a ganado, ¿no? Pero la miel abarca muchísimas cosas, ¿sí? Porque para que haya miel tienen que haber abejas. Y para que hayan abejas, tiene que haber muy buena agricultura, tienen que haber muchas flores. ¿Ok? Entonces, vean o sea, qué completo es, ¿no? Lo que pasa es que hay que detenernos un poquito más. Pero dice, te va a ir bien, o sea, y vas a ser y quiero enfatizar en esto, ¿verdad? Un pueblo muy numeroso. Digan conmigo, muchos. ¿Sí? Y noten que en todo esto precede el deleite. En todo esto va antes el deleite. Sí está la obediencia, pero hay un deleite y hay muchos. Hay una multiplicación, como dijo el Señor desde un principio, ¿verdad? Y miren, quiero hacer un paréntesis en esto, ¿sí? Estamos tratando de tocar temas que son muy prácticos y también ayudarnos, ¿verdad?, a ver cosas que están ocurriendo, cosas que vienen ocurriendo, que están pasando alrededor de nosotros, porque a veces no ubicamos en medio de dónde estamos, ni los tiempos que estamos viviendo, y necesitamos ubicarlos para saber las respuestas que Dios también está demandando y que bíblicamente ubiquemos los tiempos que vivimos. Miren, hay un movimiento que es ideológico o filosófico, es más ideológico, ¿sí?, que es político, que es demográfico, que se llama antinatalismo. Escuchen bien, antinatalismo, ¿sí? Y es decir, esto es contrario, antinatalismo es contrario al nacimiento de los seres humanos. No tiene nada que ver con la planificación familiar, tiene que ver con el control demográfico, ¿ok? Y esa es una corriente política actual impresionante, ¿sí? Y no es algo nuevo. Esto, en esencia, esto nació por allá en el siglo XIX, ¿verdad? A mediados del siglo XIX, justo en medio de esa corriente del racionalismo, ¿sí? Y justo, fíjense, dentro de ese en medio del siglo XIX que empiezan a surgir estas ideas, este movimiento antinatalista, aún llegó a ser visto o bien visto por muchos teólogos liberales, por muchos teólogos racionalistas. Es decir, muchos que se decían cristianos lo empezaron a ver y dijeron, oye sí, oye tiene mucho de razón esto, oye qué bien está, hay que apoyarlo. Y lo empezaron a apoyar desde su momento y más ahora, más ahora. De hecho, ahora, y miren, esto no solamente tiene que ver con el aborto, esto tiene que ver con eutanasia, esto tiene que ver con muchísimas cosas, ¿sí? Pero, de hecho, póngame atención en esto que voy a decir, por favor.
Am, Ahora el aborto se enseña y se promueve, ¿sí? ¿Cuántos ubican eso? ¿Cuántos lo ven que es así como que, pues sí, esto es este, lo más, lamentablemente ahora sí que es el pan nuestro, ¿eh? Es tan común verlo, ¿verdad? Es tan promovido, pero escuchen bien, esto ya se enseña y se promueve y va a las escuelas, ¿eh? Es decir, antinatalismo va directo, ya está en vena en las escuelas, ya está en el sistema educativo, ¿sí? Y se enseña incluso el aborto ahorita como un acto moral, como un acto de responsabilidad, ¿sí? De hecho, la eutanasia lleva esa misma dirección. El antinatalismo, en esencia, lo que propone es que la procreación, es decir, el tener hijos, es un acto antiético, ¿sí? E inmoral. Fíjense qué locos, ¿no? ¿Por qué? Porque impide el progreso económico. Esto no es nuevo, esto, repito, desde mediados del siglo XIX, ¿sí? Dicen, ¿por qué no deben de haber más seres humanos? No, porque impide el progreso económico, ¿verdad? Y pues quien tiene hijos, vean cómo está el mundo. Quien tiene hijos, pues va a causar, van a sufrir. A ver, ¿tú quieres que tus hijos sufran? No, pues no. Entonces no tengas hijos, porque van a sufrir. Y si tú ya conscientemente sabes que la van a pasar mal, ¿verdad? Entonces, qué malo eres si tienes hijos sabiendo que la van a pasar mal y que van a tener tiempos difíciles y pues tú no sabes si van a sufrir mucho o poco. Entonces, tú eres directamente responsable por el sufrimiento de tus hijos y por el sufrimiento de los hijos de tus hijos y de los hijos de los hijos de tus hijos. Entonces, lo más ético, lo más moral, lo más responsable es que no los tengas. ¿Les suena familiar eso? Fíjense qué espanto, ¿sí? Entonces, pero esto es un asunto filosófico, o ideológico, es un asunto político, es un asunto demográfico. Todo el movimiento ese LGBTQ++, todo lo que sea, es de lo más evidentemente antinatalista por principio y por definición. ¿Sí? O sea, no, es que, pues es que podemos, o sea, que se casen dos personas del mismo sexo, ¿verdad? Y pueden tener hijos. No, no pueden tener hijos. Entre ellos no pueden tener hijos. Esa unión es estéril, es como las mulas, ¿sí? Esa unión es estéril, ¿sí? Miren, hay... el gran, entre comillas, el gran benefactor de la humanidad, lo voy a decir en español, el señor Guillermo Puertas. ¿Sí lo ubican? ¿Cuántos saben de quién estoy hablando? Guillermito Puertas. Pues han de ser las puertas del infierno, mano. Han de ser las puertas del Hades, ¿verdad? Y esas no prevalecerán. Pero no solamente él, desde sus abuelos y sus padres son antinatalistas declarados. O sea, es algo que los medios evidentemente ocultan, pero que es información pública, ¿eh? O sea, sí está ahí. Son antinatalistas declarados y fíjense bien, por medio de muchos de sus programas de ayuda humanitaria, entre comillas, ¿sí? Han dejado estériles a comunidades completas, tanto en África como en América Latina. ¿Cómo la ve? Guerras, hambrunas, epidemias provocadas, guerras provocadas, hambrunas provocadas, ¿sí? Todas esas son todas esas cosas, LGBTQ, todos esos lobbies son parte de las agendas del señor Puertas, ¿verdad? Y de sus amigos ricachones, de fondos de inversión, de los 5 más importantes, y es una parte esencial
de lo que promueve el fondo de inversión más importante que existe, ¿sí? De BlackRock, ¿sí? Que ese solo fondo de inversión, esa sola empresa, tiene más dinero que muchos países juntos, ¿sí? Podría comprar, tiene 5 veces más riqueza esa sola empresa, un solo dueño, 5 veces más que el Producto Interno Bruto de Alemania. Dense una idea. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Ok, todo esto forma parte de estas, pues de esas ayudas humanitarias, y les podría hablar un buen rato de esto, pero no es el punto. Ahora, nada más quiero ilustrar, porque quiero que quede claro cómo cuando dice, y van a ser muchos, se van a multiplicar, es decir, van a tener hijos, que entendamos la visión de Dios para los hijos, o de los hijos, de la familia. Sí, qué bueno, el matrimonio, excelente, pero hay una bendición que son los hijos, ¿sí? La riqueza más grande de una nación no son sus recursos naturales, es su gente, ¿sí? Ahorita ya, miren, en los Estados Unidos, voy a mencionar 2 cosas. En los Estados Unidos, el año pasado, solamente de la población de negros, ¿sí? Hablando racialmente, hubieron ya más abortos que nacimientos. Es decir, ya entraron en un punto ahorita que esta empresa del señor Soros, ¿verdad? Planned Parenthood, la razón de ser ya se está cumpliendo, ya bajó. Ya no los podemos, ya los podemos ir bajando. Escuchen bien, en Estados Unidos, hoy en día, Estados Unidos, no sé cuántos están familiarizados con lo que pasó hace unas cuantas semanas del caso Roe Wade o Roe versus Wade, que dice, no, es que ya se le quitaron el derecho a las mujeres del aborto. No fue eso. Lo único es decir, pueden hacerlo, pero cada estado dentro de los Estados Unidos debe de decidir eso. No es una cosa federal, cada estado, ¿verdad?, lo tiene que decidir. No se está prohibiendo, cada estado sabrá si lo prohíben o no, pero tienen esa facultad, ¿sí? Hoy en día, en los Estados Unidos, hay empresas, ¿sí? Empresas, escuchen bien, que pagan $4,000 más todos los gastos, ¿sí? Incluso el aborto, ¿sí? Porque sus empleadas aborten en un estado en donde sea legal. Es decir, yo vivo en determinado estado. Y aquí, este estado ya dijeron, bueno, pues nosotros el aborto no es legal. Y la empresa está en ese lugar, entonces esa empresa le dice a su empleada, no te preocupes, o sea, yo te pago todo, te pago todos tus gastos y además te doy $4,000. O sea, esto que estoy diciendo está documentado, ¿sí? De hecho, está declarado, ¿sí? No voy a ahondar en esto, ¿verdad? Pero todo el tema que se da ahí, dicen, es que es inmoral, porque cuando alguien va a tener un hijo, dice, pues entonces ya le limita su progreso. Y el asunto es de que si una persona va a tener un hijo en una empresa, le sale más caro, ¿sí?, que tenga un hijo, y que todo es el tema de sueldos, el tema el tiempo de maternidad que tiene que estar y que se le cubre, contratar a alguien para que reemplace durante esos meses que va a estar ahí, le sale muy costoso y dice, no, mejor yo te pago todo y te doy además un dinero, me va a salir más barato. Es decir, esa es la razón por la que se promueve. El interés que está detrás de eso hay un interés económico. ¿Estamos aquí? Y que se dicen, bueno, pues si somos menos, pues van a haber menos gastos en esto, va a haber menos esto. Oye, tú te podrías dar tus vacaciones, pero ¿sabes qué? No vas a poder porque vas a tener un hijo. Mejor abórtalo, yo te pago y te doy dinero para eso.
Ay, jole. Vean ustedes, pero eso le estoy hablando realidades. Ahora, no voy a ahondar en esto, no hoy, no voy a ahondar en esto, pero me temo que hay muchas ideas de esto metidas en la cabeza y en el corazón de muchos creyentes. ¿Sí? Los hijos son una bendición de Dios, no un lastre, no un impedimento para avanzar, no un impedimento para el progreso. Qué tragedia es que ese pensamiento se dé dentro de la iglesia. Y se las voy a adelantar, ¿sí? Pero eso es un desprecio completo a la vida y a la bendición de Dios. Yo lo he hecho muchas veces esto, pero lo puede hacer usted también por ahí. Y nomás que ahorita no los alcanzo a ver muy bien porque están así por la cámara, pues están lejos, pero hemos platicado y hágalo así como un experimento social. Alguna hermana, oye, y aunque bueno, ya lo estoy previniendo, ¿no? Pero ¿y qué si ahorita te dijeran, estás embarazada? Estas son las expresiones que yo he escuchado. Póngame atención, no de gente del mundo, de cristianos. ¿Sí? Estás embarazada. Ay, no, ni Dios lo mande. Ay, no, qué terrible. No. Así. Y cosas peores. No, eso, no podría ser, no sabría qué. ¿Sí me explico? O sea, yo digo que esos son antinatalistas de closet. Son ideas antinatalistas, hermanos. Y voy a hacer pública mi posición en esto. ¿Sí? Ahora sí que voy a hacer pública mi posición como pastor de esta congregación en este sentido. Yo no voy a casar a nadie, yo no voy a casar a ninguna pareja, no me ha tocado casar a nadie en esta congregación. He casado a muchos, pero yo ya he determinado esto de que no voy a casar a nadie que no quiera tener hijos. Así. No dices, pero no, yo nada más quiero uno. ¿Y si Dios te quiere dar 5? ¿O más? No, yo quiero tener 10. ¿Y si Dios te quiere dar 1? Habemos casos así. Hay quienes han querido tener más y pues no llegó, no se pudo, porque hay razones para eso. Bueno, y ese es otro asunto. ¿Sí me explico? O sea, una cosa es, o sea, sí deseo, pero no se puede. Pero sí los quiero. Repito, yo no voy, ya se los digo desde ahorita, porque para que le sepan a lo que le van tirando, todos, y los que escuchan también, ¿sí? Yo no voy a casar a nadie que decida no celebrar la vida que Dios da, en ese sentido, ¿sí? Repito, si no pueden tener hijos, ese es otro asunto, ¿verdad? Y bueno, pues ya las campañas masivas de vacunación a nivel mundial que se han llevado en este par de años ya se están encargando de eso, ¿verdad? Y ya luego les sigo echando ranas a la olla. Pero ¿por qué menciono todo esto? Porque, mis amados, porque eso es una deshonra, ese es un agravio a Dios, que Dios juzgará duramente y no falta mucho para eso. Dice, para que honren al Señor tu Dios. Eso es lo que nos dice el texto. Honor aquí, ya regresamos, ya cierro el paréntesis. ¿Sí? Honor aquí, ¿sí? También se traduce como temor, para que temas al Señor, pero es para que honres. Esto lo que está haciendo es, nos está indicando la actitud con que una persona reconoce el poder, reconoce la condición de esa persona a la que está yendo, a la que está reverenciando, a la que le rinde el debido respeto. Es decir, es para que honren al Señor. Sí, es que Él es Dios, Él es el Dios de la gloria, es el Dios eterno, es el Dios que me formó, es el Dios que me amó, es el que me redimió, el que planeó mi redención desde antes de la fundación del mundo y que es tremendo y yo lo quiero honrar.
Yo quiero vivir para Él. Yo no quiero hacer cosas que lo deshonren. Yo no quiero hacer cosas que lo insulten. No quiero tener ideas. No quiero tener nada en mí que lo insulte. Qué lucha tan grande. Cómo se necesita la gracia y el esfuerzo, ¿verdad? Pero ese es el punto, para que lo podamos honrar. La palabra, fíjense bien, honrar a Dios implica una sumisión de uno, pero de una forma bien amorosa. O sea, ese es el tema, ¿sí? Entender que, bueno, es Dios el que establece el qué y el cómo me debo de relacionar con Él. Y después dice, esfuérzate en obedecer, así te irá bien. Y esto es importante aclarar, ¿sí? Que no está hablando de una vida libre de presiones. O sea, tú obedece, tú échale ganas, ¿verdad? Y te irá bien. O sea, no está diciendo, tú échale ganas y no vas a tener problemas, no vas a tener dificultades. Si eres obediente, no, todo te va a ir bien, tú vas a poder, no hombre, tener, pero todo, tú nomás decláralo y recíbelo. Más, ¿verdad? Entonces, no está hablando acerca de eso, pero sí nos está diciendo que al ser obedientes se tendrán los resultados que van de acuerdo a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dicen, ay sí, pero ¿a poco, oye, si yo obedezco y pierdo mi trabajo por ser obediente a Dios? No, eso yo creo, ¿eso cómo va a ser de Dios? Pues la misma palabra dice que es mejor padecer siendo obedientes a la palabra de Dios. ¿No dice eso? ¿No dice en primera de Pedro eso? ¿Sí? ¿No dice también que, bueno, pues hay padecimientos que todos nuestros hermanos tienen en todo el mundo? Dice, es preferible, dice, padecer un poco si esa es la voluntad de Dios. ¿Cómo va a ser la voluntad de Dios? Pues la Biblia dice que de repente, o sea, no es que el padecimiento en sí mismo sea voluntad, sea un deseo de Dios, porque ay, Dios quiere que sufra. No, pero a veces nos hace falta. Acuérdense, vivimos en un mundo caído y Dios sabe qué herramientas utilizar para despostillarnos el orgullo. Él sabe qué herramientas va a utilizar. ¿Estamos aquí? Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos confían en Dios? A ver, salúdeme. ¿Cuántos confían en Dios? Ok, ¿cuántos creen que Dios es soberano? Es decir, que Él puede hacer lo que Él decida hacer, pero como es absolutamente santo y es absolutamente justo y es amor y es misericordia, todo eso va a entrar en una perfecta armonía, y nada de lo que Él desee para nosotros, escuchen, nada de lo que Él desee para nosotros lo hace con una motivación egoísta porque Él quiere sacar algún beneficio, porque Él no se beneficia de nada en que nosotros obedezcamos. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? ¿Sí o no? Entonces, no, lo que está diciendo es, va a ir bien, vas a estar caminando de acuerdo a la voluntad de Dios en medio de una generación perversa, en medio de una generación torcida, en medio de un tiempo tan difícil en donde dices, no, es imposible caminar con Dios. No, sí hay manera. La senda de santidad, por muy torpes que seamos, yo se los he dicho muchas veces y a mí me llena eso de esperanza, ¿sí? Porque pues, yo soy muy torpe, en verdad, ¿sí? Y bueno, pero yo sé que por muy torpe que sea, puedo caminar en agrado a Dios. Y ahorita voy a ver si llego en este tema ahí. Pero lo voy a mencionar, por muy torpe que sea, ¿sí? Porque la verdad es que nunca vamos a llegar, no en esta vida, y no en tanto estamos nosotros en este cuerpo, en esta carne, nunca vamos a tener todas nuestras cosas al 100. Nunca lo vamos a hacer así. Siempre vamos a estar lidiando con algo, ¿sí? Siempre estaremos cortos en algo. Pero si la inclinación de nuestro corazón es el obedecerle por amor a Él, ¿estamos aquí? Si esa es la intención de mi corazón,
de honrarlo a Él, ese es mi deseo, de honrarlo a Él, pues de repente, mis amados, hay cosas que se nos van a caer. Miren, Rocío ha puesto un excelente ejemplo con respecto a esto, ¿sí? Que es el de un malabarista, ¿no? Que ya o tiene las, ¿cómo se llaman? Las como claves o clavijas o quién sabe cómo. O las pelotitas, ¿no? Que agarran algo y ahí están malabareando, ¿no? Y ya tienen 2, y ya tienen 3, y ya tienen un montón de cosas, y uno los ve y dices, oye, todo lo están malabareando así, pero si trae 50 pelotitas ahí arriba, ahí están, en algún momento se te va a caer una, por muy buen malabarista que seas. En algún momento te vas a cansar, te vas a distraer, algo va a pasar, y de repente es, ay, híjole, ya nada más traigo 5 pelotitas acá arriba, yo pensé que traía más, ya se me cayeron, ay, soy un desastre, Dios me va a fulminar porque no pude obedecer todos sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, no lo pude hacer, ay, el Señor me va a dar de palos. No va a ser eso. ¿Sí? Porque el deseo de mi corazón es honrarle, porque no estoy agarrando las pelotitas y las estoy tirando. El deseo en mi corazón es honrarlo. Estamos aquí y esto, yo no sé ustedes, a mí me llena de esperanzas que el Señor nos ame de tal manera, hermanos, que si de repente estamos ahí, pasaron cosas en nuestra vida, es, a ver, deja todo ahí, ven acá y vamos a ponernos bien, vamos a ponernos a cuentas. Y en lo que te pones a cuentas, yo ahí te voy a ir echando las pelotitas y tú le vas a empezar otra vez. Y Señor, y si se me cae una pelotita, pues la recoges. Pero es que no puedo, Señor. Y las demás, yo te voy a dar la gracia, tranquilo, tranquila. ¿Sí? Es que, Señor, o sea, no estoy haciendo todo lo que tú quieres que haga. Bueno, pero tu deseo es hacerlo. Sí, Señor, con todo mi corazón. Eso es lo que yo veo. Esto, pongan atención, esto no es una carta abierta para decir, no, pues yo voy a seguir siendo un cocodrilo o una cacatúa, lo que usted decida, ¿sí? Y yo voy a seguir siendo así, pues que al cabo que no pasa nada, porque sí pasa. O sea, hay pelotitas que luego las tiramos, o hay pelotitas que se nos caen que tienen consecuencias. O sea, sí pasan cosas, pero Dios no nos deja de amar, hermanos. Y su gracia no se aparta de nosotros. Nosotros nos apartamos de su amor. Nosotros nos apartamos de su gracia. Nosotros por distintas razones dejamos de alcanzar cosas que tienen que ver con la gracia de Dios. Pero eso somos nosotros. Él no. Él siempre está ahí. Dios permanece siempre fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. ¿No le dan gracias a Dios por eso? No le alegra saber eso, y no le alegra y no le llena de paz y de esperanza el Dios que tenemos. Versículo 4 dice, escucha Israel. Otra vez, aquí es escucha. Esto es la expresión Shema. Escucha con inteligencia para poner por obra, es lo que está diciendo. No que, como hemos dicho, no que te entre por un oído y que te salga por la nariz. O sea, no. Es escucha para poner por obra. Escucha con atención para saber lo que tienes que hacer. ¿Sí? Determina, antes de escucharlo, determina obedecer. No voy a evaluar de lo que tú me digas. Si es palabra de Dios, pues voy a evaluar a ver si me gusta o no, si me hace sentir bien, si me hace sentir mal, si me hace sentir esto, si me gusta y sí, pero si no, pues ahí lo puedo hacer a medias. No, determina obedecer con todo. ¿Sí? Escucha Israel, fíjense esas dos palabras, Shema Yisrael, esas dos palabras, todo lo que encierra, mis amados. Dice, el Señor nuestro Dios es el único Señor, ¿sí? Transversiones, Reina Valera dice, el Señor nuestro es uno pero el sentido y lo que está diciendo es único, no hay otro como Él. Y vean el fundamento, o sea, Él es. Él mismo se revela a nosotros por medio de su palabra, y es que no hay nada que podamos conocer con respecto a Dios fuera de su palabra. Por eso debemos de tener cuidado cuando alguien, sea quien sea, pretende establecer algo acerca de Dios que Dios no ha dicho de sí mismo. Hay que tener mucho cuidado con eso.
¿sí? Versículo 5, y aquí está el beef. Ya, no vamos a terminar, pero ahí les va, versículo 5. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Fíjense, es decir, ámalo con todo, con toda tu humanidad, con todo lo que tú eres, con todo tu ser, ¿sí? Noten cómo la base del mandamiento y del honor a Dios es precisamente el amor a Dios. Y como consecuencia, vivir para Él. ¿Sí? Ninguna otra deidad, mis amados, en ninguna época de la historia, escuchen bien, ninguna otra deidad, en ninguna cultura, ¿sí?, ha demandado para sí que se le ame. Pues demandaba que se les temiera en un sentido negativo. ¿Ok? Ay, pues fulanito, está enojado. Vean lo que es la mitología griega, por ejemplo. Dioses o semidioses que se enojan y que se pelean y que se estallan en ira y que hacen acá y que los mortales tienen que hacer cosas para contentarlo, para que no esté enojado. Ay, pues la tierra, ¿verdad? Pues para que no se enoje, y eso es idolatría, evidentemente. Pues vamos a echar tantos costales de semillas al arroyo o a los ríos, ¿verdad? Para que no se enoje y que haya muy buenas cosechas. Y vamos a ofrecer este sacrificio y vamos a hacer esto y vamos a hacer esto otro. Mandas y todas esas cosas, ¿sí? Es un incentivo muy negativo. Y aquí es necesario resaltar que honrar a Dios y el temor al único Dios verdadero tiene una connotación positiva, es de amarle a Él. Él desea que le amemos. Ahora, es digno que le amemos. ¿Cuántos dicen amén? Es digno que le amemos, ¿sí? Y aquí estamos hablando del amor de Dios, no del afecto natural, entendiendo que nadie puede amar a Dios si antes no ha sido amado por Dios. Entiéndase, si no ha sido rescatado, si no ha sido redimido, ¿sí? Si no ha sido lavado por la sangre de Cristo, no puede amar a Dios. Puede tener buenas intenciones y puede tener buenos deseos, pero no puede amar a Dios. Sencillamente no puede. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros, hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Más adelante, Juan, ahí en el versículo 19, Juan 4:19 dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Algunos manuscritos agregan amamos, nosotros le amamos a Él, o nosotros amamos a Él, o nosotros amamos a Dios, ¿sí? Pero eso es en general, porque eso encierra toda la ley moral. Pero hay algunos manuscritos que lo agregan. Ahora, si lo tiene o no lo tiene, aquí se está refiriendo directamente al hecho de amar y dar respuesta, y refiriéndose a Dios, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Cómo se reduce los 10 mandamientos? ¿Cómo se reduce toda la ley? ¿Se acuerdan cómo les dije que el Señor, cuando le preguntó y cómo le contestó el escriba, y el escriba, ¿verdad?, le contestó y el Señor le dijo, has dicho muy bien, haz esto y vivirás, ¿verdad? Dice, bueno, ama a Dios sobre todo y sobre todos, ¿sí? Pero también ama a tu prójimo, y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es decir, que procuremos el bien de los demás como procuramos el nuestro. Y quiero remarcar, no dice eso con respecto a Dios. No dice que nosotros procuremos el bien de Dios. Dice que nosotros busquemos la honra, honrarlo a Él, pero buscar el bien de los demás. ¿Por qué? Porque Dios no se beneficia de nada. Nosotros no le podemos proporcionar ningún bien a Dios. Que nosotros amemos a Dios no le proporciona ningún bien a Él, pero si nosotros amamos al prójimo, sí. Porque si yo amo al prójimo, ¿verdad? Pues no voy a codiciar,
No voy a codiciar lo que tiene. No voy a codiciar a su esposa o a su esposo, no voy a adulterar, no voy a mentir, no lo voy a defraudar, no voy a hablar un falso testimonio en contra de él sabiendo que le va a ir mal y deseando que le vaya mal. Pues esos son actos de odio, porque va un daño detrás de eso. ¿Lo alcanzan a ver? Entonces yo no puedo decir que te amo, ¿verdad? Y que procuro tu bien cuando te estoy dando puñaladas en la espalda. O sea, entonces fíjense bien, qué tremendo. O sea, es el hecho de tener el amor que sea la motivación para obedecer, ¿sí? Y con eso honramos a Dios, pero eso va desde el corazón. Es decir, nuestro amor por Dios es sencillamente el resultado de su obra de salvación en nosotros. Y eso es algo muchísimo más fuerte que buenas intenciones y que las ganas de portarse bien, ¿sí? Porque la verdad de las cosas es que llegamos a cometer locuras cuando nos desligamos de Dios. Eso lo hemos hablado. Cuando obramos en independencia del amor a Dios, ¿sí? Cuando hacemos eso, cometemos esas locuras, ¿verdad? Aún siendo creyentes. Y después Dios nos tiene que dar nuestra corregidita, ¿sí? Pero el amor no se origina en nosotros, se origina en Él. Pero cuando nosotros tenemos su vida, bueno, gran diferencia. Por eso dice, versículo 6, Deuteronomio 6, regresamos ahí, versículo 6, dice, grábate en el corazón estas palabras que yo te mando. También se lee así, estas palabras que yo te hablo hoy estarán sobre tu corazón. Ese es el sentido que tienen. Es decir, por encima de nuestro corazón, no de que grábatelas, ¿verdad? Sí, me voy a poner la palabra de Dios en el corazón y aquí me lo pongo así, miren, me pongo la Biblia aquí y ya la traigo aquí, la tengo sobre mi corazón, ya traigo la palabra sobre mi corazón. No, es por encima. ¿Por qué? Porque nuestro corazón nos puede engañar. Dice, no te apoyes en tu propia prudencia, y de esto hay muchísimo consejo en la palabra de Dios. En los proverbios está lleno de eso. Si no te apoyes ahí, que sea la palabra de Dios, esté por encima, ¿sí? Porque acuérdense, la palabra de Dios no es una cosa, es una persona. Es el Verbo encarnado, ¿sí? El corazón nos puede engañar con una facilidad impresionante. En Jeremías 17:9 se lee así: nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. O sea, por sí mismo no tiene remedio. Pero es que le quiero echar ganas, no tiene remedio, ¿sí? Dice, ¿quién puede comprenderlo? En Primera de Juan, en los versículos 3, 19 y 20 también habla, ¿verdad? De que debemos, pues en el amor, que en el amor no hay temor y que de repente podemos andar nosotros con miedo de las cosas, pero dice, no, ahí está el Señor pero es que no estoy seguro, pero el amor de Dios nos asegura, ¿sí? Y eso es por un lado, y dice, bueno, mayor que nuestro corazón es el Señor. Y eso opera hacia los dos lados, ¿verdad? Cuando alguien dice, bueno, no, es que yo pienso esto. Bueno, tú piensas eso, pero el Señor es mayor. O es que mi corazón se inclina hacia esto, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Es que yo no sé, yo no puedo controlar mi corazón, yo no puedo controlar. Yo le digo, no puedo hacer nada, ¿sí? Me enamoré perdidamente de esta persona y yo no puedo hacer nada. Mis sentimientos no me responden. Yo no quiero, pero no, mi corazón es... No. Pues está mal. Mayor que el corazón es Dios. ¿Estamos aquí? Y así, fíjense qué tremendo, qué engañoso es el corazón, ¿no? Pero dice, por eso, ámalo con todo, Dice, ama al Señor con todo. Y después dice, fíjense bien, todas estas cosas, toda la palabra, versículo 7, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Continuamente incúlcaselas, enséñalos.
Está hablando de un trabajo constante. Después dice, háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es decir, en todo tiempo aprovecha cada oportunidad, aprovecha cada circunstancia para enseñarles lo que Dios dice, ¿sí? Para transmitirles, para decirles, para mostrarles la grandeza de Dios. Ahí llevamos a nuestros niños, ¿verdad? Y salimos y vemos un sol precioso, un cielo bonito, azul, unas nubes hermosas. Decimos, qué tremendo, hijo, hija, mira Dios que hizo todo esto y lo hizo con su palabra, y le empiezas a hablar y, ¿a poco? Sí, mira, y le empiezas a decir, ¿y cómo hizo? Y la Biblia dice y nos enseña que Él hizo esto el Señor y lo hizo de esta manera. ¿Qué piensas? No, pues wow, ¿verdad? O a veces dices, oye, pero a veces tenemos pocos días de esos así soleados y bonitos, y está lloviendo y está nublado y está con neblina y todo eso. Mira, hijo, qué maravilloso, este es el día que hizo el Señor. Si no fuera por la lluvia, si no fuera por esto, aquí no habría vida, en este lugar no habría vida. Y Dios sabe cuándo se necesita y cuánto se necesita. Ay, es que está lloviendo mucho, es demasiado. Dios sabe lo que se necesita. Démosle gracias a Dios. Son enseñanzas. Dice, átalas a tus manos como un signo. Y esto se refiere a la conducta, se refiere a nuestras acciones, no a las filacterias, ¿verdad? Amarrarse porciones de la Biblia en los brazos y acá en la frente. Porque me lo estoy amarrando. No se está refiriendo a rituales. Se está refiriendo a conducta. O sea, que tu conducta se ciña a lo que la palabra de Dios dice. Que tu conducta no esté ceñida a otra cosa, sino a lo que Dios dice. Dice, llévalas en tu frente como una marca. Otra vez, no es para traerlo una cajita con alguna porción de las Escrituras, haciendo uno acá viscos, ¿verdad? Con eso. O sea, no, es traerlo aquí en los pensamientos, ¿sí? Que es como medimos las cosas. Ok, viene tal cosa, pero ¿qué dice Dios? ¿Cuáles son los argumentos de Dios? Voy a llevar todo argumento que se levante en contra de la verdad, lo voy a sujetar en obediencia, y lo voy a llevar cautivo en obediencia a Cristo. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, son poderosas en Dios para derribar fortalezas. Amén. Y son estos argumentos que se levantan en contra de la verdad. Aquí en la frente dice, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Es decir, la manera en que se sostiene una casa, ¿en dónde son? Los postes. Ahí se sostiene la casa, ahí se sostiene la familia. Que sea la palabra de Dios la que lo sostiene. No se está refiriendo a pon una mesusa. ¿Saben lo que es una mesusa o mesuzá? Que son porciones de las Escrituras que se ponen generalmente en los hogares judíos, los ponen así en las entradas, y en la puerta, y cuando justo en el poste de la puerta de la entrada, y cuando que ellos van a entrar, la tocan, se tocan la frente, la tocan y se tocan el corazón, ¿sí? Para que la palabra esté en mi mente y en mi corazón. Pues digo, es un bonito signo, y si tú lo haces eso está bien, pero la palabra de Dios no se mete nomás así porque toque la mesusa y me toque la frente. Tengo que ir ahí, tengo que meditarla y tengo que practicarla, ¿sí? Su palabra debe de estar presente, ¿sí? En todas las cosas. Las puertas es lo que permiten los accesos. Bueno, ¿la palabra de Dios permite esto? No lo permite, entonces no pasa. ¿Sí? La palabra de Dios permite que, no sé, ¿verdad? Reglas que luego ponemos como padres, ¿no? Y que, no, pero los hijos a veces, no, yo tengo mi privacidad. Y bueno, sí, pero aquí en esta casa no, eso no pasa aquí. ¿Por qué? Porque aquí queremos que Dios nos gobierne. No, pero pues es que entonces yo tengo derecho a... Si tienes derecho a una casa, pues no hacer lo que se te da la gana si van en contra de las reglas de la casa, porque hay decretos, ¿sí? Porque hay estatutos, porque hay mandamientos de parte de Dios, y porque en esta casa hay estatutos, hay reglas.
Pues no, yo no quiero y pues llégale a otro lado. ¿Qué te voy a decir? ¿Quieres tus propias reglas? ¿Quieres gobernarte a ti mismo? Pues inténtalo. Fuerte, ¿no? Entonces, esto, mis amados, es una conclusión contundente y relevante porque lleva implícita la manera en que Dios concibe la vida. Ya voy yéndome para el final, ¿eh? Vamos a continuar la siguiente semana. Pero esto es muy importante de cómo Dios concibe la vida. Es decir, los pensamientos, las actitudes y finalmente la conducta. Pero ¿en dónde se origina todo? Sí, obediencia a la palabra. Pero ¿cuál es el motor de la obediencia? Amar a Dios. Y yo no puedo amar a Dios si no he sido redimido. ¿Sí? Entonces, manifestamos nuestro amor a Dios mediante la obediencia. ¿Sí? Mediante la confianza en lo que Él estableció. Y no como se expresa la devoción a los ídolos, ¿verdad? Mediante rituales, mandas y cosas semejantes. No. O como se le rinde culto a los ídolos del corazón, pues dejando que ellos gobiernen los afectos y definan las acciones del día a día que tenemos, dejando que esos ídolos gobiernen y definan nuestras prioridades. No, con el Señor no. Es nuestro amor por Dios, eso debe de ser manifestado en obediencia a su palabra. Juan 14:15, más claro que esto es imposible, ¿sí? Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Sí? Es decir, el amor y la obediencia a Dios son inseparables. Ahora, lo que el texto nos indica, póngame atención, ya estoy cerrando, casi me voy al final, ¿sí? ¿Me dan 5 minutos más? ¿Aguantan 5 minutos más? Ok. Lo que el texto nos dice, lo que indica, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, lo que nos está diciendo es que el amor continuo impide la desobediencia. Es similar a lo que Pablo les dice allá a los Gálatas, ¿verdad? De andar en el Espíritu, dice, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Así es como se menciona, ¿verdad? Como está en el texto. Pero, es decir, lo que nos está diciendo, en tanto nosotros caminemos en obediencia a la palabra de Dios, no estaremos satisfaciendo los deseos desordenados de la naturaleza caída. Si yo estoy obedeciendo, pues no estoy supliendo para los deseos de la carne, para los deseos de los afectos, fuera de control, ¿sí? Pero cuando yo me aparto de la obediencia, soy patito pero de tiro al blanco, ¿eh? Estoy en la mira. Entonces, nunca ha sido, mis amados, la intención de Dios el hecho de establecernos rituales, ¿sí? O una forma de legalismo o de ritualismo religioso, para que con eso le expresemos. Todo eso, dice, pero es que sí establece muchos rituales. Sí los establece, pero la idea de Dios en hacerlo no es para que los rituales nos gobiernen y que le expresemos por medio de los rituales nuestra devoción, sino para que nosotros podamos enseñar a nuestros afectos también a amar a Dios, a pensar en Dios, a dedicarle tiempo, a prepararnos para Él. ¿Me está siguiendo? A evocarlo, a estar así, ay, vamos a hacer esto, sí, pero estar pensando en el Señor y qué es lo que esto representa y qué es lo que me está enseñando, cuál es la enseñanza, ay, qué maravilloso es el Señor, ¿sí? No, lo que el Señor ha tenido siempre en mente es nuestro corazón, y es en nuestro corazón. Este es un asunto esencial del nuevo pacto, ¿sí? Era poner ahí en nuestro ser interior su vida. Jeremías 31:33, y termino con esto. No termino con esto. Me voy a ir a otro y con el otro termino, perdón, Es que si no va a quedar suelto, y prefiero pedirles de su paciencia y que me aguanten un momentito más, pero pedirles de su paciencia y poder concluir la idea.
El tema pues, definitivamente lo vamos a seguir la semana que entra. Jeremías 31:33 dice, porque este es el pacto, está hablando del nuevo pacto, que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Fíjense bien, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es decir, una persona puede tener el deseo de cambiar y puede tener el deseo de mejorar cosas en su vida y eso está bien. ¿Sí? O sea, está bien. Pero hasta que no haya reconocido su condición de pecador delante de Dios, hasta que no haya abrazado el sacrificio de Cristo como el único pago aceptable, como esa propiciación por nuestros pecados, ¿sí? Escuchen bien, si no ha abrazado, si no ha puesto su confianza en Cristo para el perdón de sus pecados, eso lo lleva a nacer de nuevo. Si eso no ha ocurrido, ¿sí?, pues podrá mejorar y podrá corregir ciertas conductas de una manera externa, pero siempre la obediencia a Dios y la santidad le serán una carga, para esa persona va a ser algo externo, ¿sí? No va a ser algo que anhele su corazón. Y ese es el problema con mucha gente que está dentro de las iglesias. Quiere que Dios los bendiga, pues sí quiero que me vaya bien, y quiero, sí, pero no anhelo obediencia. No anhelo santidad, ¿sí? Pues quiero hacerlo porque quiero ser obediente, porque quiero que me vaya bien, porque no quiero que se me caigan las pelotitas. Y quiero que Dios me bendiga porque Dios prometió, entonces yo vengo y le digo a Dios, pero al ratito, a la vuelta de tanto tiempo, ya me di cuenta, ¿verdad? No, esto no es para mí. Y se van y dicen, mira, ya perdió la salvación. No perdió la salvación, nunca la tuvo. Por eso dice el apóstol Pedro, dice, a esto se les aplica lo que dice el proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo, porque esa es su naturaleza. Se apartó por algún tiempo ahí, y se está refiriendo en esencia a falsos maestros. Cuando dice eso, está refiriendo a falsos maestros y a los que siguen las enseñanzas de los falsos maestros, a donde llevan las enseñanzas de los falsos maestros, ¿sí? Entonces, miren, hay toda una industria relacionada con el automejoramiento, ¿sí? Y mucho de esto existe lamentablemente y sale desde algunos púlpitos. Cree en ti mismo. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Y cuántos han dicho amén a eso? Ay, sí, me voy a tener fe. No, mira, me voy a motivar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Woo! Claro que sí puedo, sí se puede. Y sale, ¿verdad? Uno todo acá y al ratito, cuac, 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 guau, 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 guau. No se pudo. Juan, capítulo 15, versículos del 7 al 11, se lee así. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esa parte nos gusta, ¿sí? Pero aquí lo que está hablando es de que los creyentes verdaderos se someten a la voluntad de Dios, ¿sí? Y someten su voluntad a la voluntad del Señor y cuidan que sus peticiones en oración sean la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo Dios no va a contestar lo que es su voluntad? Qué importante que aprendamos a orar, ¿verdad? Mi Padre es glorificado, versículo 8, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Es decir, Dios recibe honor cuando hacemos caso de su palabra. Dar fruto aquí se refiere a ir creciendo en el carácter de Cristo, que los rasgos de la naturaleza de Cristo van saliendo. ¿Y cuál es el principal? Obediencia. No se haga lo que yo quiera, hágase lo que tú quieras. Como el Padre me mandó, así lo hago yo también. Si el Padre me dice, Él lo tiene. Obediencia, ahí está. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Y dice, permanezcan en mi amor. ¿Sí?
O sea, esa es la instrucción, pero inmediatamente nos dice de qué se trata permanecer. Dice, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Fíjense, qué tremendo. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, es decir, yo siempre he estado en una absoluta obediencia. Yo no me muevo de su amor. ¿Quiénes son los que nos movemos? Los que nos salimos del amor de Dios. No que Dios nos deje de amar. ¿Me está siguiendo? Aquí el punto es permanece en el amor. Es decir, en obediencia. Permanecer en Dios no es algo emocional, no es algo místico, no es, o sea, no se está jamás refiriendo a la afiliación a alguna organización, ¿sí? Aquí lo está definiendo como obediencia. Escuchen bien, y esa obediencia produce gozo y es nuestro gozo porque le amamos. ¿Cuántos aman al Señor? Dice, les he dicho esto para que tengan mi alegría, no la de ustedes, para que tengan mi gozo y así su alegría sea completa. Es decir, a ver, ¿qué es lo que luego nos llena? Hay cosas que nos da alegría, sí, pero ese gozo no es completo si no está el gozo de Dios, si no está el gozo de Cristo en nosotros, y la única manera que el gozo de Cristo viene a nosotros es por la obediencia. De eso está hablando. De eso nos está diciendo, ¿sí? Les he dicho esto para que tengan mi alegría, que permanezcan, que estén en obediencia y así su alegría sea completa. O sea, ustedes luego la alegría, el gozo de ustedes muchas veces está diciéndonos, ¿no? Depende de circunstancias, si amanecí de buenas, si amanecí de malas, si las hormonas las traigo quién sabe para dónde, si ya amanecí, la luna está llena, está medio llena, está vacía, ¿sí? No hay luna, ¿sí? Pero uno anda con la luna, ¿verdad? Anda todo lunático ahí, y ande como ande, no, pero el gozo del Señor es permanente, mi obediencia es permanente, yo voy a tener un gozo permanente, aún aunque andes de lunático. Dile al que está a tu lado, mira, aunque andes de lunas, sé obediente y el gozo del Señor va a estar en ti. Entonces, obedecer a Dios puede no ser siempre fácil, ¿sí? No dice en ningún lugar que lo sea, y se nos pueden caer las cosas en el camino, como ya lo hablamos, ¿verdad? Podemos tropezar, y podemos tropezar, no estoy diciendo, hazlo, no pasa nada, no, o sea, pero sí existe esa posibilidad de que pase. Existe y está la provisión de Dios ahí, porque a veces nos podemos atorar con cosas, podemos ser atrapados en cosas, podemos quedar atrapados en pecado, y cuando estamos atrapados en pecados nos dice que pidamos ayuda y que los que están más sólidos ayuden a los que están atorados, ¿sí? Pero el resultado de hacerlo, mis amados, siempre será gozo. Es que es difícil, pero el resultado hay gozo. Y lo cierto, escuchen bien, lo cierto es que nunca un hijo de Dios será dichoso viviendo en pecado. Nunca un hijo de Dios será dichoso viviendo en desobediencia o desobedeciendo, y menos desobedeciendo deliberadamente. Ahora, si lo es, si dice, no, yo sí soy hijo de Dios, y no, mira, a todo dar, no pasa nada, y eso acá, es que no es un hijo de Dios. Porque alguien que tiene la vida de Cristo en él, anhela, desea obediencia, anhela, desea santidad. Repito, a veces se puede atorar, eso es otro asunto. Pero, ya no permaneció en el amor de Dios, se apartó, y el gozo del Señor se aparta también y deja de alcanzar por muchas cosas, ¿sí? Y luego vienen amarguras y vienen etcétera, pero eso es otro tema. Yo concluyo con esto. ¿Aprendimos algo hoy? Vamos a orar, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Que el Señor nos ayude. Señor, te damos a ti muchas gracias por tu palabra. Te damos muchas gracias por amarnos y por amarnos de la manera en que lo haces, Señor. Te damos muchas gracias por tu bondad. Te damos muchas gracias por tu misericordia. Te damos muchas gracias, Señor.
Queremos nosotros responderte siempre en amor y enséñanos, ayúdanos a permanecer en tu amor. Ayúdanos a permanecer en obediencia a ti, Señor, pero no una obediencia que sea forzada, no una obediencia en la que me sienta obligado a hacerlo y es que lo hago porque lo tengo que hacer. No, Señor, sino porque te amamos, Dios. Porque queremos hacerlo, porque queremos tu sonrisa, queremos dibujarte una sonrisa permanente en tu hermoso rostro, Señor, porque deseamos cercanía contigo, deseamos estar cerquita de ti, deseamos que tu corazón, estar escuchando aún los latidos de tu corazón, Señor. Anhelamos eso, deseamos eso, que todos nuestros actos de obediencia tengan la motivación de que te estamos amando, Señor, y no que sea la motivación de yo lo tengo que hacer todo bien y tengo que hacerlo bien y porque lo tengo que hacer bien. No, Señor, líbranos de eso, por favor. Y si algunos de nosotros hemos caído en eso, si nos hemos enredado en eso, es por nuestra ignorancia, Señor, y por nuestro orgullo en algunas ocasiones también, pero tú ayúdanos, tú eres bueno y misericordioso, y sácanos de ahí. Sácanos de eso, Señor, y si se nos han caído pelotitas a lo largo del camino, tú eres tan bueno, ayúdanos a recogerlas y a ponerlas, irlas metiendo en su lugar y en su momento. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.